Es septiembre de 1504 y la plaza más importante de Florencia, la Piazza della Signoria, es testigo de un acontecimiento extraordinario. Se inaugura una estatua del David, de más de 5 metros de altura, creada por el escultor Miguel Ángel Buonarroti, que entonces tenía 29 años. Todo en esa estatua es único. Se creó a partir de un bloque de mármol dañado que se extrajo de una cantera hace 40 años, y que ha permanecido desde entonces frente a la Catedral de Florencia. Durante ese tiempo, se acudió a 2 escultores para que intentaran hacer de él una estatua más grande que el natural, pero ambos se negaron debido a la forma irregular y a los defectos de la piedra. Miguel Ángel aceptó el encargo. Hizo cientos de bocetos, tuvo que medir el bloque al centímetro para ver exactamente la forma final de la estatua mucho antes de empezar a trabajar la piedra. También tuvo que doblar un brazo de la estatua, porque el tamaño y la forma del bloque no serían suficientes. Trabajó en su David durante 2 años y medio. Cuando terminó, esta creación de 9 toneladas tuvo que ser trasladada durante 4 días a la Piazza della Signoria, que una comisión especial, que incluía a los famosos pintores Leonardo da Vinci y Sandro Botticelli, eligió como el lugar más adecuado para su colocación. David se convirtió así en la primera estatua de mármol independiente desde la antigüedad. Pero sobre todo, la estatua de Miguel Ángel fue, y sigue siendo, la mayor celebración de los ideales del Renacimiento. Un estilo artístico que nació a caballo entre los siglos XIV y XV, y que, tras un largo periodo en el que el arte solo podía glorificar a Dios y la fe, se volvió de nuevo hacia el hombre y los ideales de belleza, tal y como se aplicaban en las antiguas Grecia y Roma. Sin embargo, lo que hizo de la obra de Miguel Ángel, quizá la escultura más famosa de todos los tiempos, no fue solo su perfecta belleza física. Era como si pudiera arrancar incluso el alma del mármol. Vemos a un joven, originalmente un pobre pastor, en el momento en que sabe que está preparado para aceptar su tarea y convertirse en rey. El 8 de septiembre, cuando la estatua de David pudo ser vista por primera vez por los ciudadanos de Florencia, confirmó definitivamente a Miguel Ángel Buonarroti como el más grande escultor de su tiempo. En aquel momento, aún no podía saber que un día crearía obras tan significativas en el campo de la pintura y la arquitectura como en su taller de escultura. Miguel Ángel nació en 1475 en el seno de una familia noble pero empobrecida. Más tarde, cuando ganará un dinero con el que otros artistas de la época jamás podrían soñar, ayudará económicamente a su padre. Su madre murió cuando él tenía 6 años, y a sus 4 hermanos. Pasó gran parte de su infancia en un taller de albañilería junto a la familia de su niñera. Ya entonces soñaba con ser artista, pero la idea de su padre era otra. Quería que fuera abogado o empresario. Todo se decidió cuando Miguel Ángel tenía 13 años. Entonces, un amigo le llevó a uno de los talleres de arte más famosos de Florencia, y al ver el talento del chico, le ofrecieron un contrato de 3 años. Esto acabó por ablandar a su padre. A los 15 años, a Miguel Ángel se le abrió un mundo completamente nuevo. El entonces soberano de Florencia, Lorenzo el Magnífico de la familia Médicis, que era un gran conocedor y amante del arte, se fijó en un joven que ya mostraba signos de genialidad. Lo llevó a su palacio, donde Miguel Ángel se convirtió casi en un miembro más de su familia, y donde pudo descubrir las más grandes obras de arte y desarrollar su talento. En 1492, sin embargo, Lorenzo muere, y Miguel Ángel abandona la corte de los Medici. 2 años más tarde, el monje fanático Girolamo Savonarola toma el control de la ciudad, y los Medici son expulsados de Florencia. Miguel Ángel trabaja alternativamente en Florencia, Bolonia y Roma. Crea algunas obras magníficas, pero fue esta escultura que creó en el Vaticano en los últimos años del siglo XV, la que le granjeó una admiración sin límites. Se llama Pietà, que en italiano significa compasión o piedad, y representa a la desesperada Madre de Dios, con el cuerpo sin vida de Jesús bajado de la cruz. Es una extraña combinación de 2 ideales, de belleza antigua y pureza de espíritu cristiana.
Todo esto se ve realzado por el hecho de que la Madonna, supuestamente inspirada en un recuerdo de infancia de la madre de Miguel Ángel, parece mucho más joven que su torturador. Miguel Ángel ganó 450 ducados de oro por la piedad y se aseguró fama y otros lucrativos encargos. Con 25 años, trabajaría hasta su muerte para los clientes más ricos imaginables de la época: el Papa y otros altos dignatarios eclesiásticos, la familia Médicis, que recuperó el control de Florencia en el siglo XVI, y la República Florentina. Sin embargo, el punto culminante absoluto fue la tarea que le encomendó en los años 15 y 8 el Papa Julio II. Por aquel entonces, Miguel Ángel ya había estado trabajando en su monumental lápida, en realidad, un mausoleo de 3 pisos, que debía estar decorado con 40 estatuas de tamaño natural. Pero en 1508, el Papa ordenó detener las obras y propuso un nuevo encargo: pintar el techo de la Capilla Sixtina, que había sido construida 30 años antes por el tío de Julio, el Papa Sixto IV. Es, literalmente, una tarea de locos. Miguel Ángel, que siempre recalcó que no era pintor, debe pintar los 1000 metros cuadrados del techo abovedado, que se encuentra a 20 metros del suelo. La petición original del Papa era de 12 figuras de los apóstoles, pero Miguel Ángel decidió adoptar un enfoque diferente: crear un conjunto monumental de pinturas que comenzara con la creación del mundo y del hombre, y terminara con Noé y el diluvio universal. Es una obra de genio que crea la ilusión de muros que se elevan hacia el cielo. Y el motivo de la creación del hombre, donde Dios despierta la vida en Adán con el toque de su mano, sigue siendo una de las pinturas más famosas de todos los tiempos. Por impresionante que sea el resultado del trabajo de Miguel Ángel, la creación de la obra en sí fue un gran calvario. El artista tenía que pintar desde un andamio, a menudo tumbado, sobre yeso húmedo que no podía encoger bajo sus manos, porque entonces no mantendría los colores adecuados. La única forma de corregir los errores era raspar todo el yeso y volver a empezar. La tecnología de la pintura por sí sola era extremadamente exigente. Todo esto se sumaba a la naturaleza salvaje de Miguel Ángel. Anhelaba la perfección, no se conformaba con nada, a menudo destruía un cuadro que otros consideraban perfecto. Estaba obsesionado con su trabajo, vivía en condiciones miserables, rehuía a casi todas las personas excepto a sus ayudantes. Comía mal, prácticamente no se lavaba, a menudo se quedaba solo en la fría y húmeda capilla, trabajaba toda la noche y encendía velas sujetas a su sombrero. En varias ocasiones se encontró totalmente agotado, incluso discutió con el Papa y quiso dejar su trabajo. Pero siempre volvía y finalmente creaba una obra que extasiaba al Papa, gran conocedor del arte. Esto también permitió a Miguel Ángel salirse con la suya con escenas controvertidas. Una avalancha de figuras desnudas, o incluso una representación de Dios con un fondo desnudo. Hay otras cosas interesantes aquí, como figuras femeninas con cuerpos obviamente masculinos y musculosos. Esto estaba relacionado con la creencia de Miguel Ángel, de que el verdadero portador de la belleza es principalmente el cuerpo masculino. Él mismo nunca vivió con una mujer, y los estudiosos a veces especulan sobre su homosexualidad, pero no hay pruebas directas. Y así Miguel Ángel es presentado como un hombre para quien su arte era mucho más importante que cualquier relación. En el momento de terminar el techo de la Capilla Sixtina, Miguel Ángel solo tenía 37 años, y aún le quedaba más de medio siglo de trabajo creativo por delante. Poco después de cumplir 60 años, por ejemplo, volvió a la Capilla Sixtina para pintar la pared del altar con el fresco del juicio final. Tardó 7 años más. Es tan magnífico como el techo de la capilla,
y si pretendía ser una advertencia a los pecadores al comienzo de la Reforma, fue una advertencia muy impresionante. Miguel Ángel era un escultor que resultó ser mejor pintor que la mayoría de sus contemporáneos. Y, por si fuera poco, también dejó su huella indeleble en el mundo de la arquitectura. En su vejez, a los 72 años, y hasta su muerte, fue el arquitecto jefe de la naciente Basílica de San Pedro de Roma, la pieza central del mundo católico. Durante su mandato se crearon el espacio central de la catedral y la majestuosa cúpula que sigue siendo un hito seguro de la Catedral de San Pedro. Miguel Ángel Buonarroti murió en Roma en 1564. Tenía 88 años. Dejó tras de sí una obra impresionante, verdaderos tesoros del arte renacentista. No tuvo una vida personal alegre, pero lo que más deseaba se le dio con creces. Durante 3/4 de siglo había estado creando belleza de una forma tan pura, que incluso hoy, 500 años después, se le considera uno de los más grandes artistas de todos los tiempos.